اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el mensajero del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su descendencia. En estas sesiones sobre las corrientes y escuelas teológicas del Islam, vamos a tratar la escuela, corriente, secta de los salafíes y wahabíes. Habíamos dicho en un principio que no necesariamente todas las corrientes que tomaron lugar en el mundo del Islam serán necesariamente corrientes legítimas dentro del Islam. Y en todo caso vamos a tratarlas, puesto que fue en el contexto islámico que surgieron. Pues surgieron sobre todo corrientes que surgieron muy recientemente, o sectas que surgieron recientemente, como los Bahá'ís, los Ahmadíes, los Wahabitas, algunas corrientes o grupos que siguieron a quienes pretendieron ser la figura del último imam del final de los tiempos, el Mahdi, con él sea la paz. Bueno, todas estas corrientes son estudiadas dentro de este tema, lo cual no necesariamente le brinda una legitimidad dentro del Islam. Los salafíes y wahabíes, si bien surgieron los salafíes siglos antes que los wahabíes, están muy interconectados. Es más, se puede decir que no hay gran diferencia entre ambos, más que el mayor extremismo que presentan los wahabíes en la aplicación de sus ideas y doctrinas. La salafía es un movimiento que tuvo lugar a finales del siglo VII de la Égira lunar, que surgió a manos de Ahmad ibn Taymiyyah. Y esto surgió como una respuesta, como una reacción a las reformas de carácter racional que tuvieron lugar en las escuelas mayoritarias del Islam sunni. Ya habíamos estudiado cómo después de una serie de grupos que eran avalados por los califas y déspotas de turno, la primera gran corriente que se atenía a los postulados de lo que posteriormente pasó a llamarse tendencia sunni, ya establecida por el hecho de considerar que el profeta no dejó ningún sucesor tras él y que la comunidad islámica debía elegirlo por un shura o consulta, y tener la creencia de que los 4 primeros califas son legítimos en el orden histórico en que se dieron y en ese mismo orden tienen su virtud. Son ideas que ya tomaron lugar muy tardíamente, como vemos, por lo menos en lo que respecta a la incorporación del imam Ali ibn Abi Talib, con él sea la paz, entre los llamados califas Khulafa ar-Rashidin, o califas correctamente guiados. La primera de estas corrientes o tendencias generales, si bien de manera más o menos ambigua, pero ya mucho más claro en la época de Ahmad ibn Hanbal, uno de los líderes de estas corrientes, de esta corriente de Ahlul Hadith,
Es más, Ahlul Hadith y el Hanabila, los Hanbalíes, en su concepción teológica, eran la corriente mayoritaria en la época, en las primeras épocas, en las últimas épocas del califato omeya y las primeras épocas del califato abbasida. Después se había dado una reforma, puesto que ya había quedado obsoleta esta corriente de Ahlul Hadith a causa del rechazo que hacían a las inferencias lógicas y racionales, lo cual llevó a que los estudiosos comprendieran que había muchas contradicciones y muchas supersticiones que se habían incluido dentro de esta tendencia a causa de la proliferación de los hadices a los cuales no se le había realizado los estudios pertinentes ni la depuración necesaria para que no se mezclen las israeliyat, como ya las hemos definido antes, que son temas que no tienen un origen islámico, sino que fueron incorporadas al Islam, narraciones que fueron incorporadas desde otras tradiciones como el judaísmo, el cristianismo y otras, pero al ser la mayoría provenientes del judaísmo es que se llaman a estas narraciones israelíes. Y también los hadices débiles, hadices que no tenían realmente mucho asidero por narradores desconocidos o por narradores incluso conocidos por no ser precisos en la transmisión o directamente alterar las tradiciones. Fue precisamente que junto con el desarrollo de las disciplinas de la ciencia del hadith y otras, por supuesto, es que hubo ese desarrollo académico dentro del mundo islámico y surgió como una respuesta a la corriente de los mu'tazilitas, que sí usaban métodos académicos y inferencias racionales. Surgieron los ash'aritas en defensa de la mayoría de las ideas de Ahlul Hadith, utilizando la razón y el intelecto como defensa de las ideas y no como forma de descubrir las mismas, lo cual método que sí siguieron otras corrientes como la Maturidía. Todos estos desarrollos, progresos, inferencias intelectuales, respuesta a cuestionamientos de orden teológico, de orden filosófico, bueno, todo eso fue rechazado por un número de personas dentro del mundo islámico, sobre todo el grupo de los Hanábilas, el grupo de los Hanbalíes. Este Ahmad ibn Taymiyya formaba parte de ese grupo, pero ya a finales del siglo VII de la Égira. Formaba parte de este grupo que no estaba de acuerdo en todas esas reformas, y es por eso que había introducido, según él, el Imam al-Ash'ari o otros sabios como el Maturidi, al-Tahawi y otros conocidos referentes del Islam sunni. Y es por eso que elevó la consigna de depurar el Islam de todas esas bid'ah o innovaciones y volver a la tradición pura, que es seguir el Corán y los hadices. Consideró que todas esas reformas introducidas por el Ash'ari, al-Maturidi y al-Tahawi, todos grandes referentes del Islam Sunna, consideró que esas reformas eran salirse de la Sunna. Y llamó a vivificar las creencias de la gente del Hadith. La gente del Hadith sobrevivió en su forma, podemos decir, más exagerada,
como era la concepción hanbalita. Es más, no solamente eso, sino una forma mucho más exagerada todavía, que es la de corriente de los Hashwiyya. Los Hashwiyya ya es un extremismo dentro de la gente de Ahlul Hadith, que son aquellos que ya le aceptan o creen en el antropomorfismo, en el cual Dios tendría características humanas, donde incluso citan alguna israeliyat, o sea, algún hadith incorporado al bagaje cultural religioso islámico sin ser parte del mismo, el cual diría Dios mismo: exímanme o eximidme de la barba y del sexo y decid de mí lo que queráis. Y según esta corriente, Dios tendría la apariencia de un muchacho, astaghfirullah, Dios me perdone, tendría la apariencia de un muchacho de unos 16 años, lampiño, incluso con pelo enrulado. Astaghfirullah. Bueno, son estas ideas las que quiso revitalizar o hacer resurgir Ahmad ibn Taymiyyah con su movimiento de reforma. Esto obviamente fue rechazado por la mayoría de los sabios sunnis de su época, sabios sunnis famosos, como al-Dhahabi, autor de grandes obras como Murj al-Dhahab, las estepas de oro, en el cual habla sobre los compañeros del profeta del Islam y menciona virtudes sobre los mismos, y muchos otros sabios realmente célebres de la época. Estas rencillas entre los hanbalitas, que eran el remanente de Ahlul Hadith, y los ash'aritas se daban continuamente, siendo por supuesto los ash'aritas la corriente aceptada por la mayor parte de la población sunni y la que era apoyada por los gobernantes. Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi nació en el año 661 de la Égira lunar y murió en el año 728. Al manifestarse, consideró una innovación y una herejía todas esas reformulaciones que se hizo en el mundo sunni de la forma de argumentar sus ideas y creencias, y llamó a volver al-auda ila sirati salaf salih, llamó a volver a la conducta de los píos predecesores, de los correctos y virtuosos predecesores, queriendo decir con los predecesores los primeros musulmanes, los cuales serían los compañeros del profeta, y los tabi'in, o sea, los compañeros de los compañeros. Solo que bueno, él no se detuvo incluso en esto, no se detuvo en el hecho de querer otra vez reflotar las ideas de Ahlul Hadith, sino que incluso manifestó nuevas creencias, nuevas ideas inauditas en el mundo islámico, que no fueron nunca sostenidas ni por Ahmad ibn Hanbal ni ningún otro antes que él. Incluso en la misma idea, recordemos que una rencilla recurrente entre los diferentes grupos islámicos desde la época de los califas omeyas, y sobre todo aprovechado por los gobernantes en la época de los califas abbasidas, fue el tema de si el Corán fue creado o si el Corán es eterno, en el cual
Aprovecharon los califas de sembrar estas rencillas entre las personas para distraer su atención respecto a los saqueos y despojos y corrupciones y actos de corrupción que ellos cometían. Y llegando incluso Ahmad ibn Hanbal a decir que la persona que crea que el Corán ha sido creado es un kafir, es un incrédulo. Y vemos que este Ahmad ibn Taymiyya, uno de sus postulados es que el Corán fue creado. Vemos que realmente, y así, muchas otras cosas más en las cuales se contradice con el mismo Ahmad ibn Hanbal. Según Ahmad ibn Hanbal, ibn Taymiyya debía ser un incrédulo entonces. Esta descalificación es realmente de musulmanes, de gente que dice La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que dice la kalima, o sea, la frase con la cual una persona se es musulmán, se reconoce e identifica como un musulmán y jurídicamente se considera como musulmán. Es decir, no hay divinidad más que Dios. Atestigo que no hay divinidad más que Dios y atestigo que Muhammad es el profeta de Dios. Es al acusar a estas personas de herejía, incredulidad, es algo que realmente tiene mucha responsabilidad en el día del juicio final. Ahmad ibn Hanbal atribuyó a su método, porque realmente fue un método nuevo, nuevas ideas. Habrá querido comenzar su movimiento como una forma de revitalizar las ideas de Ahlul Hadith, pero finalmente terminó emitiendo opiniones nuevas, opiniones inauditas, y a este método nuevo lo llamó Minhaj al-Salaf al-Salih o Minhaj al-Salaf al-Salih o as-Salafiyya, el método de los antiguos predecesores, as-Salaf al-Salih, los predecesores probos, virtuosos, o simplemente as-Salafiyya, proveniendo el nombre y con ese nombre pretendiendo que seguía a los primeros musulmanes, cosa que no fue así, o realmente es una pretensión realmente muy ambigua y muy engañosa, porque los primeros musulmanes tenían diferentes ideas, tenían diferentes concepciones y nociones sobre detalles de la creencia, como los atributos de Dios, y mucho más en cuanto a temas de jurisprudencia. Por ejemplo, Ahmad ibn Taymiyya, al igual que los hanbalitas, aceptó los as-sifat al-jabariyya, esos atributos según los cuales Dios tendría mano, cuerpo, ojos, podría ser visto. Estos sifat jabariyya o estos atributos informados por el Corán los aceptó sin ningún tipo de interpretación, asumiendo que no había ningún tipo de alegoría en el Sagrado Corán al mencionar estos atributos, como cuando el Corán dice la mano de Dios está sobre ellos, Yadullah fawqa aydihim, dice que es porque realmente Dios tiene una mano y no hay ningún tipo de alegoría ni lugar para la interpretación, porque eso sería engañoso de parte de Dios, decir palabras que se usan en el idioma árabe de una manera y queriendo significar otra cosa, lo cual realmente es algo que no tiene ningún asidero. El Corán fue revelado en el idioma de una gente que habla un idioma, y dentro de ese idioma estaban las alegorías, y en el mismo Corán habla de al-mutashabihat o las leyes alegóricas, y habla que aquellos que tienen los corazones enfermos se valen de las mutashabihat o leyes alegóricas. Están las alegóricas y están las determinantes. Eso es algo que aceptan todos los sabios del Islam, sunnis, shias, de cualquier otra corriente. Pero negó Ahmad ibn Taymiyya la existencia de alegoría en el Corán, y por supuesto rechazó terminantemente el rol o función del intelecto en la comprensión
de las aleyas y los hadices o narraciones y las normas en general. Ibn Taymiyyah consideraba que tener la intención de visitar la tumba del profeta para ofrecerle respetos, para conocer la tumba del profeta, acercarse a ella, emocionarse incluso al llegar a la tumba del profeta, consideraba eso shirk, consideraba politeísmo. También en sus libros, en sus escritos, dejó muy en claro que negaba las virtudes de Ahlul Bayt, las virtudes de la descendencia del profeta, tal como son mencionadas en los libros tanto sunnis como shias. Virtudes que vemos que en el mismo libro Al-Musnad de Ahmad ibn Hanbal, a quien él decía seguir, está repleto de tales virtudes, está repleto de las mismas, está repleto de las virtudes de Ali ibn Abi Talib y de Ahlul Bayt. Y al mismo tiempo, Ibn Taymiyyah trataba de dejar bien parado y justificar cualquier acción de los califas omeyas. Por ejemplo, con respecto al Imam Ali alayhi salam y a las batallas libradas por el Imam Ali, él dijo: "Wa Ali lam yakun qitaluhu yawm al-Jamal wa Siffin bil amr min an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi." Las batallas libradas por Ali en la batalla del camello, en la batalla del Jamal y en la batalla de Siffin contra el déspota Muawiyah, esos no fueron batallas por orden de Dios, sino que fue una opinión, una deducción personal de él. Y él es el que comenzó la guerra con la gente de Siffin. Y ciertamente que Ali combatió a la gente para que ésta le obedezcan, no para que obedecieran a Dios. Vemos que tenía una animosidad especial contra el Imam Ali ibn Abi Talib. También dijo: "Faman qadaha fi Muawiyah", quien reprenda o hable mal de Muawiyah, bi annahu kana baghiyan, o diga, por ejemplo, que él era un transgresor por levantarse en contra del califa, correctamente establecido según cualquiera de los criterios de cualquier escuela del Islam, quien considere que es un transgresor, بأنه كان باغيا وعلي أيضا كان باغيا استغفر الله, que Dios me perdone, dice, y Ali también fue un transgresor, باغيا ظالما, un transgresor y un opresor, قاتل المسلمين على إمارته, que combatió a los musulmanes para poder gobernar sobre ellos. Bueno, con estas opiniones de Ibn Taymiyyah queda en claro que tenía una animosidad especial contra Ali y Ahlul Bayt y que defendía a los omeyas y a todos los crímenes y tiranía que estos perpetraran con posterioridad. Bueno, habla también muchas otras opiniones con respecto al Imam Ali alayhi salam, no la vamos a mencionar. Con respecto a su defensa de los omeyas, respecto a Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, solía decir: "Falam yakun malikun min muluk al-muslimin khayrun min Muawiyah." No hubo mejor rey para los musulmanes que Muawiyah. "Wala kana an-nasu fi zamani mulkin min al-muluk khayran minhum fi zamani Muawiyah." Y no hubo ningún tiempo que hubo reyes para los musulmanes, no hubo ninguno que sea mejor, ningún tiempo mejor que el tiempo en el cual fue rey Muawiyah. Luego, por ejemplo, también menciona unas narraciones transmitidas por Abu Darda. Abu Darda también en su época no era conocido por ser precisamente amigo de Ali ibn Abi Talib. Este Abu Darda dijo alguna vez
Y no es un hadiz, vemos que simplemente lo que dijo, una opinión que transmitió una persona. Dice, ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله من إمامكم هذا يعني معاوية. Dijo Abu Darda, no vi a nadie cuyo rezo se parezca más al rezo del profeta que este, o sea, Muawiyah. Es más, y con respecto a Yazid, el hijo de Muawiyah, nieto de Abu Sufyan, quien ordenó asesinar al imam Hussein, alayhi salam, y cometió tantos crímenes que no puede ser defendido de ninguna manera por lo que hizo. No es solamente asesinar al Hussein, fue también atacar la misma Kaaba en la Meca, permitir a su ejército que cometa desmanes en la ciudad de Medina cuando protestaron por lo que había sucedido con el imam Hussein. Y se dio el gran suceso del Harra, en el cual hizo lícito para su ejército que hicieran cualquier cosa en la ciudad de Medina, y fueron violadas las hijas de los musulmanes, llegando a nacer unos 600 hijos ilegítimos de ese ataque que hizo el ejército de Muawiyah, y llegando a cometer una barbarie de matar a cientos de musulmanes, lo cual fue registrado en la historia. Bueno, respecto a este Yazid, dijo Ibn Taymiyyah, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ. ¿Y qué sabes? A lo mejor él se arrepintió antes de su muerte. Es más, llegó a escribir un libro al cual llamó Fada'il Muawiyah wa annahu la yusab, las virtudes de Muawiyah y que él no debe ser insultado. Bueno, las posturas entonces de Ibn Taymiyyah son posturas claras, y es de esta manera que lo disponemos como uno de los principales nawasib. ¿Quién es un nasibi? El nawasib es el plural de nasibi. ¿Quién es el nasibi? El nasibi, según la terminología del chiismo, es una persona que muestra hostilidad al profeta o a Ali o a la familia del profeta. Y con respecto al nasibi, teniendo en cuenta todos estos hadices que existen en libros tanto sunnis como shias que demuestran las virtudes de Ahlul Bayt, que el profeta dijo, dejo entre vosotros dos cosas preciosas, el Corán y Ahlul Bayt, y que ellos no se separarán hasta que vuelva a mí en la fuente. El profeta que dijo, yo soy la ciudad del saber y Ali es su puerta. O como cuando el profeta dijo, el ejemplo de la gente de mi casa entre vosotros es como el ejemplo del arca de Noé, quien se suba a ella se salva, quien se rezague de la misma se ahoga, y así muchos otros hadices más. Hadices incluso relatados por Aisha, esposa del profeta, a pesar de la enemistad que tenía con Ali ibn Abi Talib, llegó a decir en tiempo del profeta, nosotros llegábamos a conocer la calidad del buen carácter de un niño de buen musulmán y que no era hijo ilegítimo cuando veíamos que tenía una buena predisposición hacia Ali. Por el dicho del profeta del Islam, Ali no te ama sino un creyente y no te aborrece sino un munafiq, sino un hipócrita. Bueno, todos estos hadices hicieron que dentro del shiismo se consideren que no están cumpliendo con el Islam aquellos que son nasibi o nawasib. Lamentablemente, de manera intencionada, estos hadices que hay donde se reprende a los nasibíes, muchos los toman como que se está reprendiendo a los suníes en general, y esto no es de ninguna manera así. Y esto es un juego malintencionado que realizan lamentablemente algunas personas que quieren defender estas ideas de los salafíes, de los wahabíes, para hacer creer que la Shia está contra la gente de la Sunna, y cuando esto no es de ninguna manera así. Vemos que Ibn Taymiyyah fue prácticamente uno de los principales nasibíes a lo largo de la historia.
¿Cómo reaccionaron los mismos sabios sunitas en la época de Ibn Taymiyyah? Reaccionaron de una manera tal que rechazaron terminantemente sus ideas. No fueron aceptadas. Es más, incluso fue encarcelado por sostener el antropomorfismo, por sostener que Dios tenía formas y atributos humanos, porque fue considerado como una herejía en su momento. Entonces, Ibn Taymiyyah fue rechazado por los sabios sunnis de su época. Ibn Taymiyyah jugó un rol muy negativo en una época en la cual los musulmanes estaban siendo atacados por los cruzados y formuló temas que provocaban discordia y desunión entre los musulmanes. A veces puede surgir un sabio que tenga una opinión diferente, pero lo que trajo Ibn Taymiyyah fue a un mismo tiempo 100 cuestiones de controversia que realmente en un momento en que los musulmanes necesitaban más que nunca una unidad de palabra. Fueron muchos los factores que hicieron que finalmente fuera encarcelado, porque personas que profirieron palabras cercanas a la herejía hubo en todo tiempo, pero muchas veces cuando una persona realiza diferentes actos negativos es que se centran las miradas sobre esa persona y finalmente se le aplica la ley o de alguna manera se quiere detener su accionar. Las ideas de Ibn Taymiyyah solamente fueron secundadas por unas cuantas personas muy limitadas. Entre ellas estaba su alumno, bueno, el más célebre, el único célebre de sus alumnos, que es Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, fallecido en el año 751 de la Égira lunar. Fuera de él, ninguna otra persona cuyo nombre haya quedado en la historia apoyó las ideas de Ibn Taymiyyah. Como ya dijimos antes, al-Dhahabi, autor de Muruj al-Dhahab, de Las praderas de oro, dijo que, bueno, le escribió una carta a Ibn Taymiyyah. En esa carta le dice: tú que ya has pasado los 70 años, ya tienes más de 70 años de vida y que se acerca el momento de tu muerte, ¿no crees que ha llegado el momento en que te arrepientas y vuelvas a Dios, te arrepientas de todo estas posturas que sostienes? Al-Dhahabi es indudablemente uno de los grandes sabios sunnis. Bueno, muchos sabios sunnis escribieron libros respondiendo o rechazando las ideas de Ibn Taymiyyah, donde la mayoría lo reprendía por creer en el tajsim o el tashbih. Tajsim, jesm significa cuerpo, tajsim significa, en la terminología, creer que Dios tiene un cuerpo, o tashbih, o sea, creer que Dios se asimila a las criaturas o tiene semejanza con las criaturas, siendo que todos los musulmanes repiten al decir la sura al-Ikhlas, la sura del monoteísmo, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ciertamente no hay nada que se le asemeje. Estas ideas habrían quedado en el olvido y habrían pasado simplemente a formar parte de las extrañas reseñas de la historia, si no fuera porque en el siglo XII de la Égira cristiana, finales del siglo XVIII de la era cristiana, en el siglo XII de la Égira, Muhammad ibn Abdul Wahhab se manifestó como sabio del Islam
pretendiendo defender las ideas de Ibn Taymiyyah. Este Muhammad ibn Abdul Wahhab nació en el año 1115 de la Égira lunar en la ciudad de Uyayna, una de las ciudades de Najd. ¿A dónde queda Najd? La península arábiga, lo que es hoy en día se conoce como Arabia Saudita, en general estoy hablando, estaba dividida antes en dos grandes regiones. La región central de la península, que era An-Najd, y la región occidental, que era Al-Hijaz, que es donde se encuentran las ciudades de Medina y la Meca. Hoy en día, An-Najd y Al-Hijaz están dentro de lo que se llama Arabia Saudita. La zona de Najd estaba muy diferenciada de la zona de Hijaz antiguamente. Es en la zona de Najd donde estaban estas ciudades o pequeñas ciudades, esta pequeña ciudad de Uyayna, donde nació Muhammad ibn Abdul Wahhab. Desde joven él mostró comportamientos muy extremos, donde reprendía incluso a las personas de su época en la forma en que llevaban su religión. Incluso en un viaje que hizo a la casa de Dios y en la Meca para realizar la peregrinación y después pasar por la ciudad de Medina, él rechazó esas manifestaciones de amor y respeto que la gente le daba al profeta del Islam y consideró que eso es algo que no se debe hacer. Recordemos que él seguía las ideas de Ibn Taymiyyah y consideró todo eso como shirk o politeísmo, dirigirse a la tumba del profeta y expresarle sus respetos. Después hablaremos acerca de las creencias de estos grupos. Bueno, respecto al wahabismo como continuación de las ideas de Ibn Taymiyyah, no vamos a terminar en esta sesión, así que lo dejamos para una próxima sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.